Ahora estamos con el artista, el señor Madueño. Buenas noches, señor Madueño, y bienvenido a Capulí Magazine. ¿Cuál es el motivo principal de haber hecho esta exposición aquí en pleno centro de París? Bueno, esta exposición ha nacido un poco hace muchos años que estoy en París. Ya hacía un buen momento que no hacía ninguna exposición. Y yo siempre he querido este barrio, que es el Quartier du Marais, ¿no? Y sobre todo cuando llegué hace muchos años, digamos hace 31 años, aquí en París. Y entonces esta galería, pequeña galería, me evoca un poco mi llegada, ¿no? Como una luz del pasado. Y esto ha hecho de que yo tenga muchos deseos de abrir una exposición con la señorita Ferama, que es la propietaria de la galería, y hacer esos temas, ¿no? Actualmente. Y es una de las razones por la que, como un despertar, se podría decir que el tema tiene mucho que ver con el sol, ¿no? El sol, como en el imperio incaico, es un dios, y entonces el sol es como un pretexto de una luz nueva, ¿no? De un renacimiento, de una nueva corriente que va a venir al avenir en mi trabajo cultural. Sin embargo, hemos podido apreciar, usted todavía sigue apostando por el abstraccionismo. ¿Es una corriente que a usted siempre le ha traído por encima de los otros estilos artísticos? Bueno, yo creo que no es, en un comienzo, hace muchos años, mi estilo era más bien más cerca del surrealismo. Y con el tiempo, a lo mejor con la madurez personal que uno va teniendo y que va cogiendo, yo considero que lo que hago yo es más bien una pintura abstracta metafísica, ¿no? Porque se podría decir de alguna manera que lo que yo pinto son como paisajes del alma, ¿no? Y yo pienso que es una corriente nueva, que no tiene una definición muy precisa con respecto a las corrientes que ya existen, ¿no? Efectivamente hay una abstracción, pero al mismo tiempo hay una exigencia clásica de formas, ¿no? Que son más o menos precisas y delineadas, ¿no? Hay un trabajo de una libertad, como decía una persona crítica, una libertad dans la contrainte, ¿no? Es una libertad determinada por el color y por límites que existen a veces dentro de mis cuadros, en las barreras, en los planos diferentes que existen en el cuadro. Básicamente es autodidacta. ¿Eso a usted no lo ha alejado de ciertas exigencias en cuanto a la técnica como artista? Bueno, yo considero que en el arte pictural, como el arte y el amor, hay libertad y formas de expresión,
Y yo, por supuesto, respeto la escuela, las bellas artes, por ejemplo, de pintores, colegas que han hecho bellas artes, pero pienso que también yo como artista personal jamás me interesó las bellas artes. De la misma manera que nunca me gustó ir al colegio ni a la escuela, ¿no? Entonces yo creo que hay diferentes maneras. Al límite podría decir que la autodidacta no existe, porque las escuelas simplemente son o institucionales o no institucionales. Lo que quiere decir con esto que en mi estadía en París, donde descubrí justamente la pintura, conocí otros pintores mayores que yo, ya pintores conocidos, un cubano como Joaquín Ferrer, por ejemplo, otro pintor Gerardo Chávez y otros pintores que son de escuela, y que yo con esos contactos es muy posible que indirectamente yo haya aprendido y haya desarrollado una escuela bastante personal, ¿no? Ah, je trouve ça très très beau. Je suis conquise par la pureté des formes. Je suis touchée parce que je trouve ça très simple et en même temps très beau. C'est minimaliste, mais il y a beaucoup de poésie aussi. Voilà. Bueno, a mí me alegra bastante porque es peruano, es la primera vez que veo este tipo de exposición y según lo que me ha comentado un amigo es un señor que es autodidacta y me alegra bastante eso, me parece bien. Gracias. ¿Qué opinión le merece esta exposición del pintor peruano Marcel Madueño? Realmente me parece fabulosa, ha mejorado mucho por haberlo visto hace 15 años en una exposición, el color, la textura y sobre todo me encanta la idea de haber expuesto en sus cuadros el origen de Perú. Muchas gracias. Para mí esa exposición representa la búsqueda continua al infinito del sol. Y yo pienso que es así lo que él hace representar en sus obras que tiene. Muchas gracias. Me parece una muy buena exposición en la medida en que él ha reunido una serie de cuadros de pequeño formato en las cuales se puede ver que se puede confirmar una vez más su universo, ¿no? Que un universo medio surrealista, naif y misterioso en el fondo, ¿no? Una vez más, Marcel Madueño confirma su talento, hoy día exponiendo unos cuadros que son de una magnífica fineza y lo que dicen aquí la finición del trabajo. Me parece de que Marcel Madueño tiene gran oficio y bueno, peruano, orgullo para nosotros. Muchas gracias, señor Velarde. ¿Cómo encuentra el movimiento artístico latinoamericano? Bueno, francamente, yo siempre he apreciado los artistas latinoamericanos, que sean peruanos, colombianos, ecuatorianos, venezolanos. Yo creo que hay una corriente bastante interesante, ya inclusive hace muchos años. Y me acuerdo, por ejemplo, que se realizó una exposición en el Gran Palais, en la época del gobierno de Mitterrand, y el Gran Palais expuso por lo menos unos 500 pintores latinoamericanos, y habían pues como 4.000, 5.000 obras, ¿no? Y ahí se pudo ver efectivamente el peso artístico que tiene América Latina. Y hoy en día es agradable decirlo, que yo creo que América Latina es una fuente de creatividad, es una fuente de sorpresas, y evidentemente yo me siento bastante contento de formar parte, ¿no?, de estas proposiciones creativas. Felicitaciones por su exposición. Y muchas gracias también a ustedes, porque la presencia de ustedes también nos permite a nosotros de tener deseos de continuar y de avanzar en este mundo de la creatividad. Muchas gracias. Muchas gracias también, ¿eh? Y con ustedes ha sido una edición más de Capulín Magazine.